Buenos días con todos, nosotros somos la familia Vallejena 4, nosotros trabajamos el cuento El Unigénito. Esto será presentado en un documental del gran poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Esta obra refleja preocupaciones sociales y culturales de César Vallejo y aborda cuestiones importantes como la discriminación racial y la lucha por la identidad en un contexto peruano. Aspectos bibliográficos de César Vallejo. El fragmento mencionado de Vallejo Mendoza nos proporciona un vistazo a la vida y a las vivencias de César Vallejo durante su viaje a Europa en 1923, con un énfasis en su estancia en París y su posterior viaje a Rusia. Estas experiencias ejercieron una influencia profunda en su poesía y en su punto de vista acerca de la sociedad y la política de su tiempo. Como expresa Vallejo Mendoza en 1923, Vallejo viajó a Europa, a París. Era un lugar de crisis y el primer signo de un cambio social que iba a ser verdaderamente nuevo. Un oscuro incidente, una pelea doméstica en la cual una multitud en presencia prendió fuego a una casa de campo, lo cual acabó en prisión donde pudo completar Trilce. Después de llegar a París, Vallejo intentó ganarse la vida como periodista, pero su vida diaria estuvo llena de dolor y miseria financiera, y nunca pudo encontrar un trabajo estable. El pago de los frutos de su cooperación se retrasaron y en algunos de los casos no se pagó en absoluto. Vallejo viajó a Rusia convencido de que allí habían ocurrido hechos históricos reales y en busca de crear una sociedad verdadera distinta. Una ruptura con el estado anterior significa necesariamente el surgimiento de algo sin precedentes. Vallejo consideró entonces que esta verdad debería ser comunicada plenamente y que él debía convertirse en testigo directo de los hechos. En conclusión, el texto narra las experiencias de César Vallejo en Europa, especialmente en París, en 1923, donde enfrentó dificultades personales y profesionales. Destaca su compromiso con la búsqueda de la verdad y su deseo de ser testigo directo de eventos históricos. La historia de Vallejo subraya la importancia de perseverar en la búsqueda de ideales y valores, y con el objetivo de aportar a una sociedad más equitativa a través de una comunicación sincera. Vallejo se vio profundamente influenciado en su poesía y en su visión de la sociedad y la política de su época por sus viajes y vivencias. Gracias. Sube centellantes de labios y ojeras, por tu vena subo como can herido que busca el refugio de blandas aceras. Amor, en el mundo tú eres un pecado, mi beso es la punta chispeante del cuerno del diablo, mi beso que es credo sagrado. Espíritu en el horóptero, ¿qué pasa? Puro en su blasfemia, el corazón que engendra el cerebro. ¿Qué pasa si el tuyo, por mi barro triste? Platónico extambre que existe en el cáliz donde tu alma existe. ¿Algún penitente silencio siniestro? ¿Tú, acaso lo escuchas, inocente flor? Y saber que donde no hay un Padre Nuestro, el amor es un Cristo pecador. Gracias. El cuento del unigénito trata de un señor llamado Lawrence. El señor Lawrence era un hombre sin compromiso alguno, soltero y sin hijos. Él llevaba enamorado 10 años de una joven aristócrata de la ciudad. Él mismo había informado que aunque nunca había pasado algún momento junto a ella sabía el amor que él sentía por ella, ya que él solía escribirle declarando sus sentimientos hacia la joven aristócrata. Esta historia se dio a saber por todos los habitantes de la zona, ya que era un amor neoplatónico. En el momento en que el clérigo hace la pregunta para terminar la ceremonia de la boda de la joven aristócrata con el señor Walter Wolcott, la joven aristócrata voltea la mirada hacia el señor Lawrence, quien él corresponde la mirada. Esto termina con un beso en la boca, haciendo caer ipso facto al señor Lawrence sobre la tierra, haciéndole perder la vida. Luego pasa un bus donde
bajan varias personas. A uno de ellos se le cae el bastón. Un niño se la recoge y se la entrega al dueño, quien sería nada más que el señor Walter Wolcott. El señor Walter Wolcott sufre un sobresalto al ver al pequeño niño. Entonces le hace una serie de preguntas, pero el niño no responde. Entonces le pregunta por sus padres y el niño rompe en llanto. Había un hombre llamado Lawrence con una inusual particularidad, que muchos lo tildaban como loco e idiota. ¡Loco! ¡Raro! ¡Eres un raro! ¡Loco! Pero lo que ignoraban es que él tenía un gran talento, que es la poesía. Aquel joven era soltero y no tenía hijo alguno. Llevaba 10 años enamorada de una dama de la ciudad. Aquella dama, a pesar de no haber estado juntos jamás, lo sabía todo, y quizás a su vez lo amaba un tanto, ya que Lawrence a menudo le escribía su cariño. En la tarde, Lawrence ingresó al restaurante con una cara extraña. Hola amigo, ¿cómo estás? Nada, solo que acaba de pasar ella con un bribón que supuestamente era su novio. ¿Qué? ¿Y sus 10 años de amor? Mozo, En corto, el señor Lawrence pidió una ensalada de lechuga y tomate. Servido añadió regocijado. parece ser mejor que la ella. Con la garganta seca, pidió un vaso de chicha. Lo que Lawrence sentía por aquella dama era una enorme pasión, no cabía duda. Buenas noches, le presentamos al profesor Rubén Gutiérrez, que en esta oportunidad nos ayudará a responder algunas preguntas sobre nuestra obra El Unigénito. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. La pregunta sería, ¿considera que la obra El Unigénito de César Vallejo guarda relación con alguna experiencia vivida por el poeta? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Agradezco la invitación, ¿no?, para poder formar parte de este proyecto que están llevando ustedes a cabo en Cátedra Vallejo. Y bueno, ¿no?, yendo a lo que preguntas en cuanto a la historia narrada en El Unigénito, efectivamente sí hay una relación, ¿no?, con, podemos decir, varios pasajes de su vida que podemos ir clasificando bajo algunos criterios. Por ejemplo, se habla en la historia de cómo el protagonista es un personaje incomprendido, ¿no?, porque incluso se le cataloga como alguien anormal. Y valgan verdades, la propuesta literaria de Vallejo, así como su filosofía de vida, fue también comprendida en su momento, ¿no? Entonces, si lo vamos a comparar desde esa perspectiva, sí hay una analogía muy cercana entre lo que se propone en la historia, en la caracterización del protagonista y las características propias de él como autor, ¿no? Ahora, no solamente su propuesta literaria, sino también, como mencionaban ustedes en la pregunta, los pasajes de su vida, ¿no? Este amor tormentoso que en algún momento le genera dolor al señor Lawrence dentro de la historia, que incluso lo lleva a la muerte en la parte final, también se puede percibir en la pérdida, ¿no?, en la pérdida de alguien muy importante para la vida de Vallejo, como resulta María Sandoval, ¿no?
Entonces, también lo podemos relacionar por ese lado, ¿no? Entonces, son varios enfoques bajo los cuales podemos decir que sí hay una similitud, ¿no? En lo literario, en lo sentimental, incluso en la propuesta política que también propone, también no se alinea al común de la época, ¿no? Entonces, como segunda pregunta, ¿qué valores podemos rescatar en la obra El Unigénito? vamos a hablar de valores, principalmente el eje central, lo que constituye la solidaridad, que muestra también el interlocutor en la obra, puesto que se pone en el lugar del protagonista. En realidad entiende un poco o trata de entender todas estas situaciones intrincadas que tiene el señor Lawrence, ¿no? Entonces hay una situación o suerte de solidaridad, de bastante comprensión y mucha empatía. Vamos a concluir que es la solidaridad, también hasta cierto punto la empatía, ¿no? Y el respeto por la manera distinta de sentir o la perspectiva diferente que puede tener un personaje dentro de una sociedad. La problemática que aborda el poeta es contra la injusticia social y la opresión que sufren los más vulnerables. ¿Este tema sigue presente en la actualidad? La injusticia social está perenne en distintos estratos, ¿no?, sociales, y en algunos casos es mucho más evidente, ¿no? Ahora, injusticia no solamente vamos a hablar pues en un nivel legal, ¿no? En realidad el hombre y la sociedad en su día a día comete actos injustos, desde un prejuicio que se puede tener ante alguien que mira las cosas diferente, hasta lo que demanda, ¿no?, la decisión de una autoridad en cuanto a la sanción por un delito. Entonces, sí, esta temática y la problemática que se enfoca en la obra, ¿no?, bajo esta terminología de injusticia y opresión, sí se sigue dando. Bueno, profesor, eso ha sido todo. Muchas gracias por apoyarnos y darnos un minuto de su tiempo. Espero que tenga una bonita noche. En El Unigénito, César Vallejo utiliza un lenguaje poético y evocador que nos sumerge en la mente del protagonista y nos hace cuestionar nuestras propias inquietudes y anhelos. La obra destaca la soledad y el aislamiento, temas que resuenan con la experiencia de muchos individuos en la sociedad moderna. Además, la exploración de la identidad y la búsqueda de un sentido en la vida son aspectos que nos han llevado a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Es esencial reconocer el valor de la literatura como medio para explorar temas universales y complejos en El Unigénito. La obra de César Vallejo nos desafía a mirar más allá de la superficie de las interacciones humanas y a profundizar la psicología de los personajes y su condición en su conjunto.